Dios es bueno, es poco. Buenísimo. Dios es buenísimo. Hoy tenemos un tema que quiero que preste mucha atención, porque tiene mucho, no solamente de fundamento bíblico, sino que tiene mucho de identificar la naturaleza nuestra y muy alerta, una instrucción sobre cómo agradar a Dios en la vida cristiana. Vamos a utilizar un paralelismo, o sea, trasladar algo del Antiguo Testamento que tiene connotaciones similares a lo que es un cristiano, ¿verdad? Y vamos a buscar en el libro de Esdras, capítulo 1, del verso 1 al 4. Esdras es un sacerdote que está en el cautiverio por causa de la rebelión de Israel, y entonces en un decreto del rey le da el permiso de regresar a edificar el templo que había sido destruido por los babilonios, y después de Babilonia viene el reino medo-persa, ¿verdad? Persia toma el control, y entonces se le da permiso a los judíos que habían sido llevados cautivos porque habían sido derrotados como castigo de Dios por su rebelión y su idolatría y otras cosas. Dios les da la oportunidad de regresar a volver a edificar el templo que había sido destruido. Y ahí comenzamos. Nos ponemos de pie para leer Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. La casa de Jehová es el templo. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a entender tu propósito para este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo que es tu Espíritu el que le da vida a la palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos, te digo otra vez, repetimos, en tus manos. Gracias, Señor. Amén. La meta de ese edicto del rey era reedificar el templo. El rey reconoce a Jehová como Dios, aunque él era un rey pagano, y les da permiso para ir a volver a edificar el templo. Leemos en Esdras capítulo 3, verso del 8 en adelante. Dice 3:8 hasta el 13: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Se le había dado permiso por Ciro a regresar, ¿verdad? Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban
alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, el templo que había sido destruido cuando la invasión, que lo habían llevado cautivos a ellos, todavía había gente que quedaba viva. Fueron 70 años de cautiverio. Había gente que quedaba viva y recordaban el primer templo antes de ser destruido. Viendo echar estos ancianos los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Estaban edificando el templo que había sido destruido y era un tiempo de regocijo, de alegría, porque volvían al sitio donde Dios había establecido que los israelitas adoraran, en Jerusalén. Y estaban empezando a tirar los cimientos del templo que con permiso del rey, que era el que le tenía prisioneros, pero Dios dice, movió el corazón de ese rey para que ellos fueran y regresaran a levantar el templo en ese lugar. Pero si usted mira que de ahí en adelante, dice el versículo capítulo 4, dice, oyendo los enemigos, 4:1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Quiere decir que inmediatamente que empieza la obra de restaurar el templo, empiezan los enemigos. Vinieron gente que eran de tribus paganas queriendo entrar en la construcción, que era lo que había pasado antes, que esas tribus habían introducido la idolatría en Israel. Y ellos identifican con sabiduría y dicen, no conviene que ustedes edifiquen porque ustedes vienen de tribus paganas. Ustedes tienen ídolos, ustedes tienen otras costumbres. Y esto es dedicado al Dios verdadero, al Dios único. No podemos trabajar en esto. Y no los dejaron trabajar. Y entonces empieza a intimidar al pueblo. Empieza un ataque del enemigo. Quiere decir que lo primero que vemos, que inmediatamente que se le empieza a levantar el templo, empieza el ataque del enemigo. Y eso lo trasladamos a la iglesia, porque la iglesia es identificada como templo de Dios. En Efesios capítulo 2, dice, vamos a leer ya mismo, estamos llegando ya, Efesios capítulo 2, versos 17 al 22, dice de la siguiente manera, hablando de Jesús y que es la iglesia, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Quién vino y anunció las buenas noticias? Jesucristo, está hablando de Jesús. A vosotros que estabais lejos, o sea, a los que no eran judíos y a los que estaban cerca, vino con buenas noticias para el mundo, sean judíos o no. Porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es Jesús entonces el que nos abre el camino para tener entrada al Padre por el Espíritu Santo. Así que ya no sois, y está hablándonos a nosotros los que somos cristianos, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es una persona que no es bienvenida, que es rechazada. Ya no sois porque Cristo nos hizo, ahora nos reconcilió con Dios. Sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, le está llamando a la iglesia un edificio que va creciendo como el templo, que iba creciendo, iba poniendo los cimientos, y el cimiento en este caso es Jesucristo. Los profetas y los apóstoles, Jesucristo es la principal piedra, y ahí va creciendo el edificio, que es la iglesia, a través de la historia, coordinado, va creciendo para hacer que un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que como se edificó un templo físico de piedra y de materiales, el Señor edificó un templo espiritual, que es la iglesia del Señor, es lo que acaba de decir aquí ahora. Así que la iglesia es templo de Dios. Entonces, cuando en el templo, en el tabernáculo, en el templo que había en el desierto, que no es el que estamos describiendo aquí, era de tienda, porque era para gente nómada, era de telas y pieles, y ahí había la llama de fuego que representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y ahí no podía entrar nadie que no fuera una vez al año con sangre de un cordero representando a Jesús que iba a morir y no iba a abrir la puerta. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Jesucristo muere y resucita, y la iglesia se reúne a esperar la promesa del Espíritu que Jesús le dijo que iba a venir sobre la iglesia. Están reunidos 120, aproximadamente 120 personas en un aposento alto, y dice que cuando vino ese estruendo del cielo, que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre la cabeza de cada uno de ellos había una llamita de fuego, 120 llamitas, porque representaba que ya el templo no era un templo físico, sino que era el templo de Dios, éramos nosotros mismos, que es lo que está diciendo aquí. Templo santo en el Señor. Así usted es cristiano, usted es templo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo de Dios, lo dice aquí, escrito, ¿verdad? Entonces, así como cuando se edificaba el templo, inmediatamente llegaron los enemigos a tratar de pervertir la obra y de desalentar y de desviarla y sembrar la idolatría otra vez y hacer cosas. El enemigo, el diablo, utilizando gente a sí mismo, cuando Dios edifica un templo, una vida nueva que es templo del Espíritu Santo, inmediatamente usted está en contienda espiritual con el enemigo de las almas. Y él va a usar estrategias y va a buscar maneras para que usted no construya, no edifique un templo que honre a Dios. Que usted no sea un templo que honre a Dios. Que usted tenga una vida contaminada. Porque ¿cuál es el propósito de un templo? Aún en el Antiguo Testamento, un templo era un lugar para honrar a Dios. Era un lugar para adorar a Dios. Era un lugar para aprender la palabra de Dios. Se enseñaba en los templos la palabra de Dios y se predicaba la palabra de Dios que estaba en ese tiempo. Todavía no estaba el Nuevo Testamento. Pero era un lugar entonces de sumisión, de sujeción. Era un lugar donde uno se postraba, reconociendo la soberanía de Dios y todas esas cosas. Pues lo mismo es el templo, cuando uno es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es el lugar? Es morada de Dios. ¿Para qué? Para honrar a Dios, para servirle, reconocer su soberanía, para adorarle, para glorificar su nombre. Entonces, como templo de Dios, nosotros también tenemos que estar atentos a lo que contamina, la obra del enemigo sobre la vida de los cristianos y sobre la vida de la iglesia. Tenemos que estar atentos a eso. Ahora, Satanás siempre tiene un plan B. Si él no puede entrar por aquí, trata de entrar por otro lado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Si usted lee Esdras, volviendo a Esdras, desde el capítulo 9, del 1 al 3, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, mira lo que estaba pasando ahora. No dejaron entrar a los enemigos obvios, ¿verdad? Los que sabían que eran gente contaminada, que vinieron, queremos construir. Y dijeron, ustedes no pueden construir porque ustedes no son de nuestra fe. Ustedes vienen con costumbres paganas. No los vamos a dejar. Pero entonces, mira la otra estrategia. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos.
toda esa gente pagana con montones de ídolos, sacrificios de niños, orgías en sus cultos. Eran gente que no servían al Dios verdadero. Y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Por qué? ¿Cómo había llegado eso dentro de allá, del pueblo que regresó del cautiverio? ¿Cómo se había contaminado? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, o sea, con esas mujeres paganas. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, escribe Esdras, y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación, la violación de la voluntad de Dios, el pecado de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio. Entonces, Satanás tiene un plan B. No dejaron entrar a los hombres que querían ir a trabajar allí, que eran idólatras. Pero como hay mujeres bonitas en estas tribus, hermosas mujeres, pues ahora yo les envío a esas mujeres sutilmente. Cuando ellos tomen a las mujeres, las meten dentro de la ciudad y las llevan a sus casas. Y ellas van con sus ídolos, y ellas van con sus prácticas idolátricas. Y cuando viene a ver, empiezan a notar que lo que había llevado a Israel al cautiverio, que era la idolatría y la rebelión contra Dios, ya apenas comenzando el templo, ya estaba la semilla sembrada ahí otra vez. Las mujeres se encargaron de introducir las prácticas paganas, aún en la raza sacerdotal de los levitas. Plan B. Entonces, nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo, pues a veces ese trabajo sutil, a lo mejor ya usted se convirtió y ahora pues no, si era alcohólico, pues como yo, dejó de beber. ¿Verdad? Pues hay quien no, hay quien sigue luchando con esa cosa, pero usted dejó de beber y dejó de otras cosas. Pero a lo mejor Satán dice, bueno, por ahí ya no lo puedo coger, no lo puedo agarrar por ese lado. Pero, ¿y si a través del internet yo le empiezo a meter la pornografía en la casa? Ahí nadie lo ve. El pastor no lo sabe. No, es más, espera que la mujer se acueste. O lo hace cuando el marido no está. Y si yo le meto a través de la televisión inmundicia y suciedades y lascivia y le contamino la mente a él y a sus hijos, a su familia, y busca recovecos. Y si yo le pongo oportunidades de prosperar de tal manera que se enamore del dinero y haga del dinero su Dios, porque no puede servir a Dios y al dinero a la misma vez, dice la Biblia. Si el dinero es tu Dios, ya no puedes ser siervo de Cristo, porque tú no puedes tener dos dioses al mismo tiempo. Y hay gente que por ese ladito se va. Y él tiene, cuando uno va a pescar, yo me crié pescando, a ver si vamos a los lagos, usábamos carnada artificial, principalmente carnada artificial, y a veces ese tipo de carnada no estaban picando ese día. Usábamos una plumita, que es una plumilla con un anzuelo que se jala, y hay que darle acción porque si no es artificial y los peces no comen cosas artificiales, pero al verla moviéndose se confunden, no picaban. Pero tú pones una platina que es de metal y hace así en el agua y parece un pez nadando, y a veces no picaba. Y entonces ponías una culebra de goma y la arrastrabas por el fondo. Pues Satanás tiene mucho, tiene una caja llena de estrategias y maneras para entrar a contaminar el templo. Y el cristiano tiene que identificar eso y ser sabio. Pero junto con las mujeres venían sus creencias, venían sus idolatrías y le pasó a Salomón, ¿verdad? Salomón era un hombre de Dios, gran rey, un hombre que Dios le dio mucha sabiduría y mucha riqueza. Pero dice que cuando era viejo, él tenía un problema, Salomón, que arrastró. A veces los padres, cuando le dejamos a los hijos algo, David era un gran rey, un hombre de Dios, pero tenía un problemita. Tuvo problemas con las faldas. Tuvo 5, 6 o 7 mujeres, no sé cuántas.
no me acuerdo. Y de hecho cuando se estaba muriendo, estaba no se quería levantar, no quería ánimo, estaba tirado en una cama. ¿Sabe cuál fue lo que hicieron los ancianos de Israel? Dijeron, busquen una doncella bien bonita y póngala al lado de la cama de él. Y el viejo no reacciona, que está bien grave. Y no reaccionó, se murió. Pero Salomón perfecciona el pecado, porque eso los padres dejamos un legado. Y a veces nuestros hijos nos superan en los pecados de nosotros, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando tenemos la responsabilidad de ser, modelar como padres delante de nuestros hijos nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y Salomón aquel tuvo 4, 5, 6 mujeres. Salomón tuvo 700 concubinas y 300 mujeres reinas, yo no sé. Tuvo 1000 mujeres. Yo tengo una nada más. Y me conformo con esa. 1000 suegras, ¿tú sabes lo que es eso? Pero hay unas puertas que uno tiene que, de eso vamos a hablar más adelante, que hay que bregar con eso. Cuando el cristiano mantiene yugo con el mundo, como le pasó a los que estaban construyendo el templo, y empiezan a meter cosas del mundo en su casa, y sus amigos no le sirven al Señor y son blasfemos y son irreverentes y practican cosas, pero son mis amigos, ¿verdad? Y tú entonces no dices, caramba, ya yo no puedo tener este yugo que yo tenía antes porque esta gente me va a alejar de Dios. Hay gente que no está dispuesto a sacrificar nada. Es el cristiano sin sacrificar nada, sin sentirse templo. Cristiano porque voy a la iglesia el domingo, pero no me siento templo. No siento que yo vivo como la razón del templo es honrar a Dios, adorar a Dios, es postrarse y servirle y reconocer su soberanía, su autoridad, su palabra. O sea, no reconozco la función del templo, el propósito de un templo. Es ser útil al servicio del reino. Y entonces empezamos a dejar entrar a la casa, al templo, cosas que nos traen problemas. Y que no nos damos cuenta de las sutilezas de Satanás. Somos incautos. No nos damos cuenta que si él no puede entrar como fue la primera vez, entonces busca otra manera de entrar. Y entonces el que no es sabio y no aprende a identificar por la palabra, pues es vulnerable a todas estas cosas. ¿Verdad? Ahora, después de eso, otra persona es enviada, además de Esdras, pero este hombre no era sacerdote, él era un administrador, un estratega militar, más bien. Él va y observa que está allí, mira, está construyendo un templo, qué bueno, pero no hay murallas. Las murallas habían sido derribadas en la invasión, estaban en el piso las murallas. Y el hombre estratega dice, pero ese templo así, sin murallas alrededor, la ciudad está totalmente abierta, estamos rodeados de enemigos. Mira la lista de tribus que menciona ahí. Los jebuseos, los amorreos, los amonitas, los egipcios. O sea, estamos rodeados de enemigos y no hay muralla. Entonces él dice, ese templo necesita una muralla alrededor. Y Nehemías, leemos capítulo 2 del 11 al 18, también recibe órdenes del rey para ir a construir. Y dice 2 del 11 al 18, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había
no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobios. Entonces él se da cuenta que el templo necesita muros. Las ciudades amuralladas se llaman así porque tenían una barrera contra los invasores, que era la muralla, el muro. El muro no es un arma ofensiva en la guerra, es un arma protectora, defensiva. Armas ofensivas eran las flechas, las lanzas, las piedras que tiraban, ¿verdad? Todas esas cosas eran armas, la espada, eran armas ofensivas. El muro era una protección. Y nosotros que somos templo del Espíritu Santo, tenemos que entender que nosotros también, si vamos a agradar a Dios, tenemos que edificar muros. Porque el templo del Espíritu Santo no puede estar vulnerable y abierto a todas las acechanzas y a las incursiones del diablo en la ciudad nuestra, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra vida mientras caminamos por la tierra. Así como Nehemías identificó que un templo y una ciudad sin muros era vulnerable y no tenía posibilidad de supervivencia, un cristiano que es templo del Espíritu Santo tiene que edificar unos muros a su alrededor para que pueda caminar una vida cristiana victoriosa. Hay cristianos incautos, fácil de engañar, fácil presa del enemigo, que no se dan cuenta de las sutilezas de Satanás. La Biblia describe de Satanás, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice el diablo, anda como león rugiente rondando, dice, está rondando, dando vueltas, como león rugiente buscando a quien devorar. Y describe perfectamente la manera en que cazan los leones. Y el león, que es básicamente la leona la que caza, el león casi siempre está tirado por allá debajo de un árbol, y cuando las leonas matan, él va y se levanta a comer la mejor parte. Las leonas hicieron el trabajo. Oye, no es una mala idea, Ana Luisa. Pero el león no caza a lo loco. Ellos no están así, ven una manada de cebras o una manada de búfalos y salen corriendo a ver que cogen uno. No. La leona, siempre son varias leonas, tienen una leona alfa, que es la que líder. Y ellos ven la manada, se empiezan a acercar, miran, se cambian de lugar, estudiando la manada. Se quedan aquí, miran, se mueven para otro lado. Están buscando una cebra coja, enferma, muy vieja o muy pequeña para correr con facilidad. Porque aún haciendo ese estudio, el porciento de matanza de los leones es como un 30, 40% de las veces que tratan, 50%. La mitad o tres más de las veces se le escapa la presa. Así que ellos no pueden gastar la energía corriendo a lo loco. Entonces, invierten tiempo estudiando la manada para conocer el lugar flaco de la manada. Entonces, una vez localizan la leona líder, pinpoint, como dicen los americanos, señala eso de una manera y automáticamente la cabeza de todos los demás leones enfoca en ese animal en especial. Ya localizaron el punto débil de la manada. Ahora viene el ataque. Y dice la Biblia que así mismo trabaja Satanás. Está rondando. Donde está en las ciudades amuralladas, la parte más vulnerable son las puertas, porque todo lo demás es de piedra, piedras grandísimas y altas, vallas altas y piedra. Pero las puertas dice ahí que estaban quemadas a fuego. Posiblemente los invasores
entraron quemando las puertas que eran de madera. Las puertas se pueden romper con un tronco grande, hay muchas maneras. Por eso las mayores defensas en las ciudades amuralladas estaban encima de las puertas. Ahí había como un balcón, ahí se ponían a hervir aceite. Y cuando venían las tropas se empezaban a romper, ellos le tiraban aceite hirviendo de arriba. Tenían piedras, tiraban piedras y flecheros. Ahí estaba concentrado, porque los estrategas sabían que si por algún lugar iba a entrar el enemigo a la ciudad, era por el lado más débil de la muralla, que era la puerta. Y ahí se fortalecía la defensa. Quiere decir que nosotros tenemos que tener murallas y localizar nuestros lugares vulnerables. Todo el mundo sabe dónde están sus debilidades. Y la persona que ama a Dios fortalece esos lados y se cuida en ese aspecto y no se arriesga, ¿verdad?, en esos lugares, en esas áreas de su vida que tienen esa característica, ¿verdad? Así que en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17, dice: no améis al mundo, hablándole a los cristianos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mira lo que va a decir aquí: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que es sabio. Entonces, si uno es templo, uno es cristiano, uno tiene que decir: mi templo no puede estar abierto, tiene que estar amurallado. Y uno tiene que colocar defensas. Voy a poner testimonios personales. Yo vengo de una vida desde muy jovencito de bohemia, de la calle, ¿verdad? Me crié en un lugar, un barrio donde, pues jovencito, uno incursionaba en la bebida, en la de esto, el baile, la bachata, el revolú, la de esto, las terrazas de baile, los bares y cuántas cosas había. Me crié así, ¿verdad? De la calle. Aunque pues tenía mi familia, unos papás, tenía una buena familia, pero yo, esa era parte de la cultura que yo viví y de mi estilo de vida. Cuando yo me convierto al Señor, inmediatamente yo identifico algo, gracias a Dios. Yo me di cuenta de que yo no podía seguir caminando con aquellos amigos míos que casi todos mis compañeros de bebida y de juerga nos habíamos criado juntos y habíamos permanecido juntos hasta la vida de adulto. Yo entendí que si yo quería llevar mi vida nueva en el Señor de una manera correcta, yo no podía exponerme a lo que era la tentación de la bebida y de la fiesta, de la bachata y del revolú, de la poca vergüenza. Porque por estar expuesto a eso, yo era vulnerable a eso. Y yo rompí, no dejé de quererlos y nos vemos y nos saludamos con mucho cariño, pero yo rompí toda relación, no salía, no andaba con ellos en los automóviles, no iba a los lugares donde yo solía ir, no, ¿verdad? Yo empecé a romper porque yo entendí que esa era una puerta que yo he guardado toda mi vida. Porque el que ha tenido, hay quien puede tomarse toda la vida un vaso de vino al mediodía y uno en la comida, y eso se usa en Europa y hasta a los niños le dan. Pues es como algo de tomarse un refresco. Pero hay personas que no tenemos, quizás por la vida que hemos llevado, porque tenemos una debilidad que no tienen otros, que no podemos hacer eso. Ni todavía yo me arriesgo, después de 40 y pico de años sin beber. ¿Sí? Porque hay personas que aquel dice una y ya. Uno dice, el que dice una, dice dos. El que dice dos, dice tres. El que dice tres, dice cuatro. Dice 5, 16, 17, 18, 19 y 20. Hay que huir. Cuando yo entro al ministerio, yo me pongo unas reglas bien estrictas y yo tengo hermanitas aquí, me quieren mucho,
me saludan muy cariñosamente y yo a ella con mucho respeto. Pero yo me puse unas reglas bien estrictas en mi ministerio. Porque yo venía de una vida de la calle. Yo no visito mujeres solas. Si tiene un ataque al corazón y me llama, se muere, pero yo no voy solo. Yo voy con mi esposa, con otra persona. Mi oficina está llena de cristales por todas partes. Todo el mundo sabe lo que está pasando allá adentro. No ando con mujeres en el auto. Porque yo no tengo ningún plan de nada con nadie, pero como yo sé que todo el mundo es capaz de pecar, yo amo al Señor, yo fabrico unas murallas para no probar hasta donde uno puede llegar. Parto de la premisa que si me coloco en la situación apropiada, y le digo que aún mujeres muy consagradas y hombres muy consagrados, pastores, se colocan en situaciones apropiadas con la persona apropiada, pueden pasar cosas que uno no pensaba que podían pasar. Y la persona que ama a Dios dice, vaya, puede ser. Y así por el estilo. Así por el estilo. Si me crié con la cuestión de que yo no tuve ese problema, pero me crié con la cuestión de la pornografía y eso ha sido una debilidad para eso, pues yo no puedo estar metido en la internet y en la televisión, ¿verdad? Bueno, yo tuve una experiencia de un anciano, un hombre mayor ya, pastor, que hace un montón de años que yo no sé de la vida, no sé si está vivo. Un hombre de Dios, que un día viene, por supuesto nunca nadie sabrá su nombre, pero que un día viene, porque yo no lo voy a decir, pero viene un día, me dice, pastor, me visitó a la iglesia, yo quiero hablar con usted. Y digo, sí, qué bueno que estás por aquí, ¿qué te puedo servir? Y dice, pastor, quiero que me ayude, tengo un problema. ¿Qué pasa? Dime. Pastor, he caído en algo que no quiero caer, quiero salir. Cuando mi esposa se acuesta, yo me quedo viendo televisión y empiezo a ver pornografía. Y yo soy un hombre de Dios, yo sé que eso no está bien, pero quiero que me ayude y empezamos ¿verdad? Y yo tengo entendido que logró superar eso. Entonces cualquiera. Entonces, el edificar murallas, o sea, tú eres una persona joven, aquí hay jóvenes en la iglesia, tú tienes las hormonas a todo switch, como dicen por ahí. Eso es parte de la naturaleza humana. Tú tienes que saber, o debes de imaginarte, que si entras en unas caricias eróticas con un novio y no hay supervisión y no hay nadie cerca, posiblemente tú vas a terminar en una relación contraria a lo que dice Dios, que es el noviazgo entre personas cristianas. Tú lo tienes que suponer. Si tú amas a Dios, tú pones murallas. No. Pones tú que no, para allá yo no voy contigo. No, tú y yo solos no. No es que tú no estés enamorado o enamorada, es que tú amas a Dios lo suficiente para no querer vivir una vida de pecado siendo templo. O sea, tú no quieres invitar a las amonitas y a las jebuseas y a los jebuseos a entrar a vivir a la ciudad tuya, al templo tuyo, porque tú sabes que no es lo que Dios quiere para el templo. Hay que poner murallas. Si uno no pone murallas, termina viviendo una doble vida, ¿verdad? Una doble vida. Y uno no ignorar las maquinaciones del enemigo no es sabio. Estamos en guerra con un ser real que existe, que se llama Satanás, que tiene millones de demonios a su servicio. Y odia al cristiano y odia a la iglesia. Y vino para matar, para engañar, para destruir, para romper matrimonio, para romper vida, para quitarte la salud, para quitarte el gozo, para destruir tu vida espiritual, para que tú seas un cristiano carnal, para que tú avergüences a la iglesia, para que te enfermes, para que te dé lo que sea. Él vino a destruir, dice la Biblia. Pero entonces no se le puede dar lugar. Hay que poner murallas. Un cristiano sabio que se siente como templo del Espíritu Santo, debe de localizar y debe de pensar cuáles cosas me pueden colocar a mí en peligro de ofender, de que el templo de Dios, que soy yo, entre a una práctica pecaminosa. Y uno tiene que poner una muralla. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que era un hombre de Dios, y le dice, un hombre joven que era pastor, y le describe: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones. Eso es un consejo sabio. O sea, uno tiene una, ¿verdad?,
pero puede ser, tú tienes que localizar hasta cosas que parecen inofensivas, como estar pegado todo el tiempo a un internet, estar todo el día con un teléfono, estar metido en Facebook, dándole like a cuanta porquería hay por ahí, metido en los chismes de la gente. Hay gente que no tienen diario. El diario es lo sabe todo el mundo. Hoy amanecí triste porque mi novio me dijo que yo no sé qué. Pues chico, pues escríbelo en un diario en todo caso. ¿Cómo lo va a poner ahí para que todo el mundo vea lo que tú estás pasando? Entonces uno tiene maneras en que uno se aleja de la voluntad de Dios y hay que tener cuidado con eso. Y entonces hay que poner esas murallas. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18, de que estamos en guerra espiritual. Por lo demás, hermanos míos, escribe el apóstol Pablo, fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Mira, eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es una armadura? Una muralla. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué estamos hablando? Murallas, muros. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Otra vez, una coraza. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es la protección para la cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la Biblia nos advierte, Satanás es real. Estamos acostumbrados a cuando hablamos de Satanás por el cine, ¿verdad? Cuando hablamos de Satanás pensamos y yo he tenido que ministrar en liberación, ¿verdad? Y he visto personas arrastrándose y vomitando por el piso y hablando con otra voz y todas esas cosas. En momentos de liberaciones que hemos ministrado. Pero eso es el trabajo, vamos a llamarle la parte espectacular de una posesión demoníaca. Pero la parte sutil de la obra de Satanás está todos los días alrededor nuestro. De eso no nos damos cuenta. Todo el mundo dice, mira, está endemoniado, mira, está en el piso, parece una culebra arrastrándose por ahí. Mira, un endemoniado, poseído. Pero a lo mejor está entrando a tu casa de una manera sutil, como fue con las mujeres aquellas que metieron los israelitas dentro de la ciudad. Y no nos damos cuenta. Tenemos que entonces aprender a ser inteligentes espiritualmente para detectar esas cosas. Algunas de las principales herramientas que Satanás usa para tratar de destruir el templo de Dios. Una de ellas es la sexualidad en todas sus modalidades. El ser humano fue dotado por Dios de sexualidad. Y la intención de Dios es que es hermosa la sexualidad y para deleite del marido y la mujer es perfectamente legítimo. No hay problema con eso, ¿verdad? Pero ustedes saben cuánto se ha pervertido. Todo lo que Dios hace hermoso, Satanás lo cambia. Y cuánta inmundicia y cuánta desviación hay del diseño divino del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y como muchos cristianos se olvidan de la palabra para empezar a aceptar las opiniones del mundo sobre lo malo y lo bueno. Lo que dijo el tribunal, o lo que dijo el artista, lo que dijo la Sociedad Psicológica Americana, o lo que dijo el Congreso, esto, lo que dijo el gobernador, o lo que dice el profesor de la universidad, lo que dice cualquiera, que no sirven a Dios, que no aman a Dios y quieren que usted viva como ellos dicen. Y hay cristianos, para no ser impopulares, para que digan que son maduros, para que digan que ellos son gente que son
que tienen tolerancia y amor. Porque la teoría es, si se prohíbe algo es malo, lo bueno es la libertad. Ese es el mundo en que vivimos. Todo lo que es prohibición es malo. No disciplines a los hijos porque se traumatiza. No lo disciplines, no. Si se viste de nena, no le digas que él es varoncito, padre, no, porque él tiene derecho. Cuando él llegue a grande, él decide lo que va a hacer. Como están quitando a los padres, a los padres, poco a poco. Y usan términos muy bonitos, pero sigue siendo contrario a la palabra de Dios. La sexualidad en todas sus modalidades, desenfrenada, sin restricción, ¿verdad?, que es contrario a lo que enseña la Biblia. La codicia, el egoísmo y el amor al dinero, que dice la Biblia que es el principio de todo mal. Una sociedad donde aún al cristiano le preocupa más la condición del país en la economía que la condición del país en la moralidad, la destrucción de la familia, la destrucción de los valores, la destrucción del respeto a los padres, la destrucción del respeto a los maestros, la vida licenciosa y libertina. Eso muchos cristianos, tú no oyes hablar de eso y estoy angustiado por cómo está la juventud. No, es que va a pasar. Y el dólar, ¿cuándo va a llegar? Mira esto. Y si se van los que americanos de aquí, y si tumban los cupones, y si todo tiene que ver con dinero. Y el empleo y esto, y me voy para allá. No sé si voy a ir a una iglesia, pero allá me van a pagar más. Y terminamos siendo siervos de los bienes y no siervos del Señor. Los pensamientos y filosofías de este mundo, qué mucha cosa hay. Es la nueva era. Y hay cristianos que están hablando de los poderes y el poder del pensamiento y el poder de la meditación y el yoga. Todo eso viene del hinduismo. Y la gente que piensa que la madre tierra, como dicen los hindúes, que la tierra es un ser vivo. De hecho, nueva era que es nueva tierra. Y que los organismos todos, tú no puedes, si hay una ceiba en un lugar, y van a construir un hotel donde van a darle trabajo a 700 familias que no tienen, que se mueran de hambre la familia, pero que hay que guardar esa ceiba, porque es un culto a la naturaleza, que no es que no se preserve, pero se ha entrado en el culto a la naturaleza, a las plantas y a los animales. Y eso es idolatría. Un niño vale más que todos los caréis del mundo. Y tú sabes que legalmente se pueden matar niños por el aborto. Y el gobierno dice, qué bueno, no lo quería. Ha hecho la imagen de Dios y lo matas. Pero si te cogen cogiéndote un huevo de carey, te pagan 10,000 pesos de multa y a lo mejor vas a la cárcel. Para el mundo, loco, un huevo de carey vale más que un niño. Y entonces ellos pretenden que nosotros nos unamos a la locura de este mundo, cuando lo único que va al cielo son los seres humanos. Dios no vino a salvar gatos ni perros. Y a mí me encantan los animales. Tengo una perra allí en casa que... La gente sabe que me paso jugando con mi perra. Toda la vida he tenido animales. Pero Dios no vino a salvar los perros. Vino a salvar a la gente que tienen un espíritu a la imagen de Dios. A los perros los tratamos porque son criaturas de Dios y hay que tratarlas con cariño y con amor, y no se pueden maltratar, porque Dios creó y hay que respetar la naturaleza. No podemos ser irresponsables y estar contaminando y estar haciendo cosas, pero una cosa es eso y otra cosa es el culto a la naturaleza, que ya está entrando en el pueblo de Dios. Y eso viene del hinduismo, no del cristianismo. Y es que, perdone si alguien cogió un fuetazo por ahí. No estoy hablando de nadie en particular. Y las filosofías de este mundo, somos formados por lo que pensó aquel, lo que dijo aquel, lo que dice la prensa, lo que dicen los artistas, lo que dicen la gente de la academia, lo que dicen los tribunales, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los sociólogos, lo que dice todo el mundo, menos lo que dice la palabra de Dios. Hay cristianos que sus valores lo determinan los inconversos.
¿Tú sabes lo que es eso? O sea, tú le sirves al Rey de Gloria, tú eres templo del Espíritu Santo y tus valores los determina la gente, no Dios, no la palabra. Eso es una contradicción. Por ejemplo, está también algo que me preocupa mucho, es como los cristianos se someten a las modas sin evaluar si lo que hacen glorifica a Dios o no glorifica. Sean estilos de vida o sea vestimenta. Cómo hay descuido en personas que se llaman cristianas y siguen aumentando, que según se va degenerando el mundo, detrás van muchos cristianos siguiendo el degenere obedientemente. Si se pone de moda, ahora está de moda la ropa transparente. En otras palabras, tú andas en ropa interior, porque si es transparente, tú estás en ropa interior en la calle. Pero como lo vi allá, lo vi acá, mi amiga lo hizo, el artista lo hizo. Ay, yo soy cristiano, pero mira, ¿verdad? Y la ropa provocativa, la manera de sentarse, la manera de... O sea, ¿qué es lo que tú ves? Que hay 4 mujeres que dan un programa de eso, de talk show en televisión, y lo primero que hacen es que cruzan las piernas y todos los perniles por fuera. Pues las cristianas dicen, yo quiero enseñar mis perniles también. Entonces uno piensa, yo soy un templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo ser igual que la artista loca esa, ni que aquella por allá. Yo soy una hija de Dios. No somos pentecostales por si acaso, pero hay verdades que son verdades. Y mi tarea es educar. No siempre lo que el pastor dice le gusta a la gente que lo escucha. Pero uno no se hace predicador de la palabra para ganar concursos de popularidad, sino para decir la verdad según esté escrita en la palabra. La iglesia es un templo santo. Cristianos somos templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere que seas sabio y edifiques tus murallas. Y que haya cosas que tú no permitas que cierres la puerta. Digo, esto no puede ser en mi vida. Yo voy a terminar porque se nos acaba el tiempo. Y quiero preguntar si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Y hoy dice, pastor, yo he sido aleccionado en este día. Veo las cosas, pienso que he cometido muchos errores, que no me he dado cuenta cómo Satanás se ha aprovechado de mí, por ser incauto, naif, como dicen los americanos, y ser insensato. He destruido hogares, he destruido familia, me he destruido yo, no tengo gozo. O tú dices, yo he caminado sin Dios y entiendo por qué las cosas me han ido tan mal. Yo quiero comenzar una vida nueva con Cristo o quiero reconciliar mi vida con el Señor y quiero aprender a caminar. ¿Hay alguna persona primero que le entrega su vida a Cristo? Públicamente hay una mano que se levanta por ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más allí donde está, con su mano, dice, pastor, yo quiero caminar y yo sé que Dios me va a enseñar a caminar, pero quiero comenzar. Quiero comenzar entregando mi corazón a Cristo. ¿Hay alguien que allí donde está levanta su mano? ¿Alguien? Por ahí hay una dama ahí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Por allí veo otra dama por allí. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Alguien más? Allí donde está. El Espíritu de Dios le ha llamado, le ha hablado. Usted sabe que ha sentido que algo está pasando en su interior. Y Dios le está diciendo, para eso te traje aquí, porque quiero tratar contigo en este día. No resistas esa voz y dile al Señor, Señor, yo te doy la bienvenida a mi corazón. Te entrego mi vida, mis pecados. Alguien más levanta su mano allí donde está. Allá donde está, donde quiera que sea. Alguien más. Alguien más toma la decisión más importante de la vida, que no es casarse, no es criar hijos, no es estudiar, no es trabajar, no es comprar una casa. La decisión más importante es salvar el alma. Todo lo demás se queda aquí. Todo lo demás. Lo único que sobra es el alma para Dios. Todo lo demás, hasta el cuerpo, se queda acá.
Alguien más levanta su mano y dice, yo le entrego mi vida a Cristo, públicamente como manda el Escritor. ¿Hay alguien más? Vamos a pedirle a los que levantaron la mano que pasen por acá, por favor. Queremos orar por ustedes. Vengan por acá. Vengan por acá. También, si hay alguna persona que ya es cristiano, pero que ha estado, la palabra le ha hablado y dice, qué muchos agujeros yo he permitido en mi muralla. No he sabido ser sabio llevando mi vida. Me he alejado. He permitido que el templo se contamine y yo quiero volver a reedificar las murallas. Yo quiero rehacer mi templo en el sentido de reconsagrar mi vida. Y si hay alguna persona que reconcilia su vida con Dios, que levante su mano en este momento y diga, pastor, ya yo le había entregado mi vida al Señor, pero me he alejado y quiero volver. Hay una mano que se levanta por ahí. ¿Alguien más? Allí donde está. Reconcilia su vida con el Señor, que no es lo mismo que convertirse. Alguien más, allí donde está. ¿Alguien más? Por ahí. Sí, pasen por acá. Otro más por acá. Qué bueno. ¿Alguien más? Reconcilia su vida con Dios. ¿Alguien más? Por acá, pase por acá. Vamos a ver, estamos llamando a reconciliación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos en lo que ellos terminan, vamos a ponernos de pie nosotros.